Gloria a Jesús, hay poder en Cristo. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, esperando en Dios que todos se encuentren bien. Estoy una vez más aquí para compartir la palabra del Señor. Amén. Así que esperando que todos estén bien, vamos a seguir adelante en Cristo, recibiendo siempre su fortaleza. Un saludo para todos mis hermanos, mis hermanas que escucharán esta predicación. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 3, versículos 15. Vamos a estar dando lectura. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la célula dice, amén. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta hora. Gracias por su poder, su misericordia, por su bondad, Dios mío. Te pido, Dios eterno, que bendiga, Dios mío, tu palabra, que bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que van a escuchar esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Habla nuestra vida por medio de tu mensaje, Padre amado, por medio de tu palabra, como siempre lo haces, Padre. Te pido que me ayudes a mí, que Dios mío santo me dé fuerza, me dé esa palabra, Dios mío, para compartir con cada uno de mis hermanos. En esta hora, Señor, le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis amados hermanos, vamos a estar viendo el tema, las promesas de la salvación. Las promesas de la salvación. Como todos sabemos, ya hemos estudiado bastante, ya hemos visto bastante en el principio cómo fue la caída del hombre. Amén. Hemos visto que fueron expulsados, que fueron separados, que hubo muerte espiritual, lo cual los separaba de Dios. Entonces Dios tuvo que establecer un plan para poder nuevamente tener comunión con el hombre, tener comunicación con el hombre, para que el hombre pudiera tener la oportunidad de estar viviendo una eternidad con Dios. Dios tenía que hacer un plan diferente al que ya había trazado desde el principio, el cual el hombre violó, el hombre le faltó a Dios. Entonces el plan era que por medio de la mujer, el plan que Dios hizo, o la promesa que Dios hizo, que por medio de la mujer, aquella que había participado en la caída de la humanidad, por medio de ella levantaría a un hombre, a un varón, que vendría a salvar a la humanidad. Y eso es lo que dice el texto que leíamos, que por medio de la simiente de la mujer vendría alguien que heriría al enemigo, le daría un golpe en la cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso ahí vemos la primera promesa de salvación para la humanidad en Génesis 3:15. Pero en el Antiguo Testamento hay muchos versículos, pero muchos versículos que hablan acerca de Cristo, que nos mostraban que Cristo venía, que nos mostraban que Cristo iba a padecer por nuestra salvación. Hay muchos textos, pero solo voy a tomar algunos, porque si los tomamos todos, me tomaría demasiado tiempo. Amén. Gloria sea al nombre de Cristo. Si a veces con poco tiempo no queremos escuchar los mensajes y lo predico de 2 horas, menos lo van a querer escuchar, pero esperamos en Dios que usted le preste oído a la voz de Dios, porque un día puede hacer que se arrepienta por hacer caso omiso a la palabra de Dios y no poner atención a los mensajes. Amén. Así que vamos a tomar algunos textos para ver cómo en el Antiguo Testamento hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, que venía Cristo, que Cristo era el que podía darnos vida y vida eterna a nosotros, la humanidad. El primer texto que vamos a ver es Éxodo 17, 1 al 7. Lo voy a parafrasear para que no me tome también demasiado tiempo. En Éxodo 17, 1 al 7, dice que el pueblo de Israel acampó en el desierto de Refidim y no había agua para que ellos pudieran beber, ni ellos ni sus bestias. Entonces el pueblo
Entonces el pueblo empezó a reclamar, empezó a irse en contra de Moisés y decirle a Moisés que para qué lo sacó de Egipto, que para qué si allá había agua, que allá había todo lo que ellos necesitaban, que para qué lo había sacado, para que se murieran en el desierto. Entonces Moisés, como un siervo de Dios, un siervo que había sido mandado por Dios para guiar al pueblo, lo que hizo fue que inclinó su cabeza, empezó a clamarle a Dios junto a su hermano Aarón y a pedirle a Dios que le ayudara, que le diera una respuesta para el pueblo, que qué iba a hacer. Imagínense, en un desierto no hay agua, en un desierto si hay agua es muy escasa y no eran 50 personas las que iban con él, eran aproximadamente cerca de 3 millones de personas que iban caminando en ese desierto, o sea que para que fueran saciados todo ese pueblo había que haber mucha agua y no había agua. Aparte del pueblo, llevaban sus animales, llevaban sus caballos, sus camellos, sus vacas, sus ovejas, o sea, se necesitaba muchísima agua para que pudieran ser saciados todos y no había agua. Y imagínense, el pobre Moisés tenía que responderle a todo ese pueblo y ¿qué hizo él? De una manera correcta empezó a clamarle a Dios y Dios le dijo a Moisés que tomara su vara, aquella vara que él había usado para pegarle al mar rojo y el mar se abrió, que esa misma vara la usara y que golpeara una peña. O sea, una peña es una roca. ¿Y quién es la roca para nosotros? Es Cristo. Tipificaba a Cristo. Le dijo, golpea a la peña y ella dará agua. Y Moisés lo hizo así. Le golpeó la peña y el agua empezó a salir. Recuerde, la peña significa Cristo. Y la palabra dice que Él es la fuente de agua de vida. Amén. Recordemos lo que le dijo a la mujer samaritana, que Él era la fuente del agua de vida. Y esto puede ser física, pero también espiritual, que nos calma esa sed que nuestra alma tanto padece muchas veces, pero en Cristo somos saciados. Entonces, la palabra de Dios dice que salió agua ahí para darle a todo el pueblo y a todas sus bestias, o sea que todos fueron saciados. Amén. Hablando de Jesucristo. Amén. Siguiente texto lo encontramos siempre hablando de Moisés y el pueblo de Israel, número 28 al 12, también lo voy a parafrasear. Nuevamente el pueblo tiene sed, hacen un descanso, hacen una parada en otro lugar, poderoso el nombre de Cristo, en Ored, hacen esa parada el pueblo y nuevamente tiene sed, no hay agua, el pueblo necesita agua para tomar, no hay agua. Entonces, ¿qué hacen nuevamente? Pero a todo esto Moisés estaba molesto porque el pueblo siempre que necesitaban algo, siempre se quejaban con Moisés y no le decía, oh, Dios nos sacó de Egipto, no, que ellos decían, no, tú eres el que hiciste, o sea, tú eres el culpable de que nos pase esto, así que tú nos tienes que dar respuesta. Y Moisés nuevamente va y clama a Dios, pero Moisés ya está muy molesto y le pide a Dios y Dios le dice que tome nuevamente la vara. Pero esta vez le dijo, toma tu vara, tú y Aarón, toma tu vara y le dice, y háblale a la peña. La vara era para el símbolo de autoridad que él tomaba, pero no era para pegarle en esta ocasión, sino era para que con la autoridad, tomando la vara, simbolizaba la autoridad que él tenía como líder de ese pueblo, iba a hablarle a la peña. Le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés estaba tan molesto, no escuchó, no, su enojo era tan grande que vino, agarró la vara y golpeó a la roca, a la peña, 2 veces. Amén. Y le dijo, antes de pegarle, le dijo al pueblo, como que lo retó. ¿Ustedes creen que esta peña dará agua? O sea, como en forma de retar al pueblo. Y él en su enojo le golpeó a la peña. Y sí, la peña dio agua, pero y el pueblo se sació, tomó nuevamente,
pero Dios inmediatamente le habló y le dijo que por esa desobediencia de pegarle a la peña cuando él le había dicho que solamente le tenía que hablar. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos, Cristo es la roca, Cristo es la peña, Cristo es la roca, Cristo es la roca inconmovible, la base, el fundamento de la salvación es Cristo. Pero Él solamente fue golpeado una vez, fue azotado una vez, fue maltratado una vez. Eso ya lo había hecho. Recuerde, Cristo es la roca, Cristo es la peña. Eso lo hizo Moisés, le pegó una vez. Amén. Pero esta vez solamente él le tenía que hablar y la peña le iba a dar agua. Pero él no hizo caso y golpeó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo ahora ya nosotros no tenemos que andarnos golpeando nosotros ni querer buscar a alguien como Cristo y golpearlo. No, porque Él ya padeció una vez y dice el libro de Hebreos que fue una vez y para siempre. Entonces, por esta desobediencia de golpear otra vez a la roca, a Cristo, a Moisés no se le fue permitido entrar a la tierra prometida. Le dijo que iba a ver de lejos la tierra, se la mostró de lejos, pero no entraría al pueblo a la tierra de Canaán por la desobediencia. O sea que es algo bien delicado el nosotros obedecer o desobedecer a Dios. Amén. Así que habla de la roca que es Cristo. Cristo, aunque la roca dio agua, pero hubo desobediencia ahí. Lo poderoso el nombre de Cristo. El hecho que las cosas nos salgan bien a nosotros siempre no quiere decir que estamos en la perfecta voluntad de Dios. A veces Dios en su misericordia permite que pasen que nos vaya bien, pero después pueden haber retribuciones para nosotros. Así que tengamos mucho cuidado cuando Dios nos hable, escuchar bien qué Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, qué es lo que Él nos dice, no hacer las cosas a la ligera para no errar. Poderoso el nombre del Señor. Seguimos viendo algunos textos que hablan, que también siguen hablando en el Antiguo Testamento, que Cristo venía, que Cristo sería el Salvador, de qué tribu sería, de qué linaje, todo eso lo hablaba la palabra de Dios, lo habla la palabra de Dios. Vamos a ver Génesis 49:10. Dice que sería de la tribu de Judá. Mire la profecía que está dando Génesis. Dice, no será quitado el cetro, o sea, el poder, la autoridad, las leyes, amén, de la casa de Judá. No, de la casa de Judá, de ahí viene Cristo, de la descendencia o de la tribu de Judá viene Cristo. Por eso acá dice Génesis 49:10 que no será quitada la autoridad, el cetro, quiere decir la autoridad, las leyes de la casa de Judá. Dice, y en él se congregarán los pueblos. ¿En quién? En Cristo. Se congregarán los pueblos, le alabarán los pueblos. ¿A quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que lo que Dios habla, si Dios ha hablado, pueden pasar años y años, y si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios le ha dado promesas a usted, Dios le ha hablado a usted que va a hacer ciertas cosas con usted, si usted se mantiene en la voluntad de Dios, Dios lo hará. El único que puede hacer que lo que Dios ha dicho no se cumpla somos nosotros mismos. Cuando desobedecemos, cuando no le creemos a Dios, entonces las cosas no pueden pasar. Pero si nos mantenemos nosotros buscando de Dios, si nos mantenemos nosotros confiando que Él ha hablado, que Él ha dicho, y por eso sigo caminando, por eso sigo buscándole, por eso sigo adorándole, a su debido tiempo, Él hará o cumplirá lo que le ha prometido a usted y a mí. Gloria sea al nombre de Cristo. Adoramos su nombre. Así que nos dice aquí que sería de la tribu de Judá, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mire la profecía, una profecía muy conocida también que da Isaías 9:6-7. Creo que todos hemos leído ese versículo donde dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el 7, lo dilatado eh, de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo en juicio y en justicia. Profecía, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Dios hablando por medio de sus siervos, los profetas, diciendo la promesa que hizo en Génesis 15 sigue vigente. Han pasado años, miles de años, pero la promesa sigue vigente. Un niño nos es nacido, hijo nos será dado, y dice que será su nombre, gloria sea el nombre del Señor, príncipe de paz, admirable, será prácticamente nuestro Salvador, el que nos traiga paz en medio de las adversidades. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también podemos ver en Miqueas 5:2 dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá, dice, el que será Señor a Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire, una profecía bien clara. De Belén, ahí nació nuestro Señor Jesucristo, en Belén. Vemos cómo Dios sigue usando a los profetas diciendo hasta el lugar donde nacería nuestro Salvador. Y dice, en Belén, tú pequeña que estás entre la familia de Judá, de la tribu de Judá y en la ciudad de Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver también otro texto muy conocido, Isaías 53, del 1 al 12, habla acerca también de cuánto él padecería. Sé que Isaías profetizó su nacimiento, pero también profetizó su sufrimiento, su padecimiento, todo el precio que tenía que pagar en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna, y esa vida eterna solamente la podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Digo, vida eterna con Dios. Amén. Porque hay también otra vida eterna, pero es en el lago de fuego. Y esto es para todos los desobedientes, para todos aquellos que tienen en poco la salvación de nuestro Dios. Amén. Pero esperando que todos nosotros, todos ustedes que escuchen, podamos estar tomados de la mano de Dios y poder valorar lo que Dios nos ha dado y poder seguir hacia adelante caminando hacia la vida eterna con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Así que durante todo, pasaron años y años, y la profecía seguía hablando de que Cristo venía, que las generaciones no se olvidaran que Dios había hecho una promesa y que esa promesa seguía en pie. La gente iba muriéndose, pero esa gente se fue con la promesa de Dios, de que Dios traería salvación para todo aquel que confiara en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya si vamos al Nuevo Testamento, también vamos a encontrar cuando la promesa del nacimiento de Cristo se cumple. Amén. Primero vemos en Lucas, del 1 al 18 en adelante, por ahí podemos ver nosotros cómo el ángel se le aparece a la Virgen María y le habla que ella concibiría, gloria sea el nombre del Señor, del Espíritu Santo, un hijo. Y le dijo, y también le habla a José y le dice que le ponga qué nombre le iban a poner y todo, para que ellos se fueran preparando, para que ellos iban a ver cómo Dios iba a obrar por medio de la Virgen María, un instrumento que Dios usó, que tenemos que reconocerlo, que Dios la usó a ella porque halló gracia delante de los ojos de Dios, fue por algo, porque era una mujer que se aportaba para Dios, que vivía para Dios, por eso Dios la usó. Gloria sea el nombre del Señor, y tenemos que reconocer eso.
pero María no dejaba de ser un ser humano como nosotros, y por eso es que no podemos adorarla. Podemos, sí, admirarla, reconocer que fue una sierva de Dios, que fue usada por Dios. Poderoso el nombre de Cristo, que no ha habido otra mujer que fuera usada de la misma manera que ella, porque solo hay un Cristo y ella fue la madre de Cristo. Este, que tenemos que reconocer, pero nunca adorarla, nunca arrodillarnos a hacer una imagen de ella, no. ¿Por qué? Porque eso está prohibido en la palabra de Dios. No podemos adorar a humanos, solamente tenemos que adorar y servirle a Dios. Amén, a Dios que es nuestro Dios que está en los cielos. A Él sí tenemos que postrarnos, arrodillarnos, pero ni aun a los ángeles no podemos arrodillarnos ante seres humanos ni ante los ángeles, sino ante Dios, porque Él se merece honra, gloria por todo lo que Él ha hecho con cada una de nuestras vidas. Miren lo que dice Lucas 2:11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un ángel está anunciando que Cristo había nacido en la ciudad de David, en Belén. Había nacido Cristo el Señor. Amén. Cuando dice Cristo el Señor, o sea, Cristo el Señor, el que tiene autoridad, al cual teníamos que adorarle. Amén. Y a Jesús le adoraron desde que él era un bebé, lo adoraron. Nos recordamos de los que visitaron, los magos que lo visitaron, empezaron, dice que llegaron y adoraron. Poderoso el nombre de Cristo, porque Él sí merece honra y gloria, amén, por siempre, porque Él es Dios mismo y ha hecho grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Así que la promesa de salvación, amén, se cumplió cuando Cristo vino acá a la tierra. Cuando Cristo nació, Cristo creció, Cristo desarrolló su ministerio y por último, Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Y ahí se cumplió el propósito por el cual vino Él a esta tierra. Porque Él no vino aquí a pasear, a pasar un tiempo, a vivir un tiempo nada más, sino que vino a hacerse hombre, a padecer como hombre, amén, y a llevar ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo cual ningún hombre podía llevar. Un hombre como nosotros no podía llevarlo porque nosotros tenemos pecado y Él era 100% hombre, pero Él era también 100% Dios, lo cual podía y tiene el poder para perdonar pecados porque Él es limpio, es puro, amén, y Él tiene poder sobre todo pecado. Por más grande que sea el pecado, Él tiene poder porque su pureza es más grande, su santidad es más grande que toda contaminación de pecado. Por eso todo el hombre, toda mujer tiene que rendirse a Él, arrepentirse delante de Él, para que Él con su poder nos limpie de todo pecado. Veamos por último cómo se cumplió la promesa, bendito sea el nombre de Jesús, de su crucifixión, de su muerte. Y Él dijo, consumado es. Él dijo, hecho está. Amén. Se terminó la obra, no hay más sacrificio, se terminó la obra, amén, de que el hombre necesitaba para ser salvo. Amén. Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Juan 19:28. Poderoso el nombre de Cristo. Juan 19:28. Hay poder en Cristo. Aleluya. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y viniendo y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahí murió Jesús y dijo: consumado es. La palabra consumado quiere decir hecho está. O sea, se cumplió, diciendo Jesús, se cumplió, por lo cual todo lo que estaba escrito de mí se ha cumplido, y hoy está hecha la obra. Después de esto, toda aquella persona, después de la muerte de Cristo, después de su sacrificio, toda persona no tiene más excusa, no tiene excusa para decir que no puede encontrar salvación. Si la salvación está en Cristo Jesús, si la salvación está en que nosotros reconozcamos nuestra condición, nuestro pecado, nuestra maldad, y nos humillemos delante de la presencia de Él y rendirnos a Él. Solo Cristo puede salvarnos, hermanos y hermanas, amigos. Solo Cristo puede salvarnos de todo pecado. Solo Cristo puede salvarnos del infierno, del lago de fuego. Solo Cristo lo puede hacer. Vemos a través de la Escritura cómo hablaba de su venida. Amén. Y hay muchos textos más que encontramos cómo hablaba de que Cristo venía. Hay el Salmo 22. Hay el Salmo 45, hablan acerca de profecías que hablan acerca de Cristo, que Él vendría y cómo Él padecería por todos nuestros pecados. Y lo que Dios prometió de salvar, la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 se ha cumplido. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra, así que el que se pierda se va a perder, pero no tendrá ninguna excusa de que no había oportunidad de salvación, porque la oportunidad de salvación ha estado desde hace mucho tiempo atrás, desde hace más de 2000 años, hasta hoy en día sigue vigente, sigue abierta la puerta a la salvación. Y todo aquel que entre, todo aquel que se arrepiente de su pecado puede entrar y tiene que permanecer buscando de Dios. Así que la promesa de salvación se cumplió. Hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Así que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y sigamos hacia adelante. Todos los que estamos dentro del camino del Señor, del camino estrecho, sigamos hacia adelante, sigamos caminando a paso firme, aunque sea despacio, pero paso firme, no mirando a ningún lado ni hacia atrás, sino hacia adelante en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sí, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hasta que ha llegado la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una pequeña oración y me despido de ustedes. Escuchen este mensaje, escuchen la palabra de Dios, escuchen a nuestros pastores, escuchen a los líderes, escuchen palabra de Dios, palabra de sana doctrina. Sean edificados. No desechemos la palabra de nuestro Dios. Así que hacemos una pequeña oración y me despido de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta preciosa tarde por esta oportunidad que me has dado de poder compartir tu palabra. Gracias porque las promesas que tú haces se cumplen, Dios mío. Gracias porque eres fiel, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor amado. Gracias por, Dios mío santo, perdonar nuestros pecados, nuestras maldades, por libertarnos de la esclavitud del pecado, darnos vida eterna y salvación. Padre mío, gracias, por Dios mío, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que escucharán esta palabra. Gracias, bendícelos, Padre mío. Si hay alguien enfermo, sea sano, Padre de la gloria. Si hay alguien que está triste, sea consolado. Alguien que está desanimado, sea, Dios mío, alentado, levantado, Dios mío santo, de su debilidad, Padre mío. Bendice a tu pueblo, bendice a la célula, bendice a la congregación, a nuestros pastores, a los líderes, a todos. Ayúdanos a seguir hacia adelante en pruebas, en luchas, en enfermedades, Dios mío, en tantas dificultades que pasamos, Dios mío, pero tenemos lo más importante, tenemos la salvación de nuestras almas, que eso es algo maravilloso, es lo más grande que tenemos, Padre mío. Gracias por todo, gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones, gracias por tu pueblo, gracias, Señor, porque nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Ayúdanos, síguenos dando fe, confianza, fuerza para seguir hacia adelante. Gracias le doy en esta hora,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga al pueblo del Señor. Sigamos adelante. Nos vemos pronto en el nombre de Jesús.